Estamos en nuestra serie El amor nunca falla, estudiando la primera carta a los Corintios desde febrero, capítulo por capítulo. Y hoy llegamos al capítulo de número 12. En el capítulo número 12, las próximas 3 semanas, y quiero invitarte para esto, nosotros vamos a estar hablando acerca de los dones espirituales. Yo sé que muchos de ustedes de aquí vienen de una iglesia a donde en tu iglesia se practicaba el don de hablar en lenguas. ¿Cuántos de ustedes estuvieron o han estado a una iglesia que se hablaba lengua extraña? Déjame ver tu mano. Yo también estuve ahí, yo sé lo que es esto. Algunos de ustedes que están acá vienen de una iglesia a donde se practicaba el don de sanidad y señales, que está en la Biblia. ¿Qué es esto? ¿Qué son los dones de sanidad y de señales? El don de hablar en lenguas extrañas, el don de cura. Todos esos dones es una lista que aparece en 1 Corintios y también en Romanos. Por las próximas semanas nosotros vamos a tratar tema por tema y vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de esto. Aquí hemos tratado temas muy difíciles porque nosotros no saltamos las páginas de la Biblia. Seguimos capítulo por capítulo y llegamos entonces finalmente en el capítulo de número 12. Capítulo número 13 habla acerca de los dones, habla acerca del amor. El 14, Pablo va a tratar mucho acerca de los dones de lengua hablado en la iglesia. Hoy vamos a sentar las bases acerca de los dones espirituales. Sentar las bases acerca de los dones espirituales. Y yo creo que una pregunta que deberíamos hacernos todos nosotros que estamos acá es esta: ¿qué son los dones espirituales? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar acerca de eso? Eso está en tu boletín, en tu programa, mejor dicho, para que tú lleves a la casa. Ni siquiera tiene que apuntar. Si tú lo fijas bien en tu programa, lo tienes ahí, acerca de los dones espirituales. ¿Qué son los dones espirituales? Los dones espirituales son capacidades especiales dadas por la iglesia familiar y por el pastor da Silva a cada uno de los miembros que viene acá cada domingo. Si tú no vienes, tú no lo recibes. Capacidades espirituales dadas por el Espíritu Santo, no por la iglesia, ni por la religión, ni por el pastor, por el cura, por el rabino. El Espíritu Santo, ¿dada a quién? A cada creyente. Quiere decir, si tú no eres un creyente, tú no tienes un don espiritual. De pronto tú tienes un talento natural. Dada a cada creyente con el propósito de servir a los demás, edificar la iglesia y glorificar a Dios. Los dones espirituales no es lo mismo que talentos naturales o habilidades naturales. Como por ejemplo, si nosotros pudiéramos pensar aquí hay mucha gente talentosa. Hay mucha gente aquí que tiene muchas habilidades para muchas cosas. Pero un talento no es lo mismo que un don. Algunas personas creen que cantar es un don. Cantar es un talento. Cantar es un talento. Tocar un instrumento es un talento. Y a veces tú puedes intentar y tomar clase. Parece que no sale la cosa. Y de pronto llega un niño de 3, 4 años de edad, se sienta en el keyboard y empieza a tocar y nunca fue a la escuela. Y tú dices, ¿cómo es posible? O toca la guitarra. O tú tomas un niño de 6, 7 años y empieza a decir números de matemática, él puede sumar, multiplicar y habla de la matemática de una forma que tú no lo puedes creer. Ese es un talento. El tocar un instrumento es un talento. Hay muchos de ustedes que tienen el talento para la cocina. Y hay unos que conozco que ese talento le pasó lejos. Y conozco personas que cuando voy a su casa me dicen luego, pastor, quiero que usted sepa que yo no sé cocinar. ¿Cuál es el mensaje que me está dando? Bueno, tú ya sabes. Yo ni siquiera pregunté, pero ella quiso decirme. Me preparó psicológicamente antes de empezar a comer. Pero hay personas que tienen manos para la cocina.
Son buenísimas les fascina, tienen mucha creatividad. Aquellos que son buenos para pintar, manualidades, hay buenos carpinteros en la casa. Yo estudié una época carpintería y me sacaron de la escuela porque no conseguía ni siquiera poner la madera en el torno para girar y usar el formón, como decimos en portugués. No podía hacer eso. No era mi talento. Hay aquellos que tienen diferentes tipos de talentos. Talentos tú traes contigo cuando nace y se desarrolla las habilidades. El talento natural de cosas que a veces nosotros vemos y nos impresionan. Una persona que tiene el talento para hablar en público, no es creyente, pero es buenísimo para hablar en público. A otros les cuesta más trabajo. Tiene ese talento. Hay diferentes tipos de talentos, muchos. Conozco personas talentosas para solucionar problemas y conflictos. Hay otros que les cuesta muchísimo trabajo. Hay aquellas personas que tienen talento natural para los negocios. Son buenas para el negocio, pero eso no es un don, es un talento. Hay una gran diferencia entre un don y un talento. El deporte, por ejemplo, una persona que es buenísima para correr, ¿ella tiene el don de correr? No, ella tiene el talento. No sé si tú acompañaste últimamente el Tour de Francia. Este año ocurrió en Francia, va la redundancia. Pogačar, tengo una foto de Pogačar. Ese muchacho ha ganado 4 Tours de Francia. 4. Es el esloveno. Y ese muchacho es simplemente increíble. Y el Tour de Francia tiene 21 estaciones. Quiere decir que tú corres el Tour por 21 días. Y tienes que pedalear o rodar 21 días, cerca de 100 a 120 millas diarias. Pedaleando por 21 días, tú solo puedes descansar 2 días. Es impresionante. Cuando tú ves los números, esos atletas gastan cerca de 5,000 a 6,000 calorías por día. ¿Sabe lo que es gastar 5,000 calorías por día y llegar a la noche para otra vez seguir adelante? Y el que gana el Tour de Francia es el que hace menos tiempo, 21 días rodando. Cuando hablamos de 21 días rodando, nosotros estamos hablando de muchas millas. Podríamos decir que en millas son 2,000 millas, más lejos que ir a Texas. 3,320 kilómetros. Es impresionante. ¿Ese es un talento? Es un talento, pero no es un don. Cuando hablamos de casa, nuestra casa, acá tenemos un joven que cuando él estaba muy pequeñito, bien pequeño, yo lo conocí en el tatame, casi cambiando pañales, pero luchando jiu-jitsu. Mateo Cardona, el hijo de Claudia y Oscar Cardona. Yo tuve la oportunidad de bautizar a Mateo cuando era pequeño. Y Mateo tiene un talento tan grande para el jiu-jitsu que tú podías ver él en el tatame. Mi familia toda viene del jiu-jitsu. Mis cuñados, mis hermanos, mi sobrina. Es algo que toda la familia trae esto en la sangre. Y yo vi tanto jiu-jitsu que no quería más saber de él y fui al fútbol. Y cuando llegó el fútbol, descubrí que no tenía talento para el fútbol. Cuando quería volver al jiu-jitsu era muy tarde, entonces decidí la bicicleta. Y cuando fue la bicicleta, salgo en la bicicleta, rodo 20 millas. Y, ¡oh, increíble! Ahí mis amigos van y mandan, mira pastor, hoy hice 80 millas. Qué rabia me da de verdad. Tengo ganas de ir al Strava y deletar a esas personas de ahí. Que hizo 80, 70 millas y tenía el talento y le fascina. Pero Mateo Cardona, un muchacho tan talentoso, y este año, hace 2 años atrás, Mateo decidió ir a California con los hermanos Méndez, unos brasileños que tienen una de las academias más impactantes que hay en los Estados Unidos.
Y cuando Mateo llega allá, él empieza a entrenar en AOJ, que es esta academia tan increíble, y él empezó a dedicarse. Hoy él tiene 21 años, tiene Mateo, y déjame leerte aquí lo que ha pasado con él en los últimos 2 años. En los últimos 2 años Mateo fue campeón europeo del cinturón marrón y también cinturón púrpura en el 2024. Campeón panamericano en el 2024 con cinturón marrón y cinturón púrpura. Campeón mundial en el 2024 con cinturón púrpura. Campeón mundial en el 2025 con cinturón marrón. Y en esta pelea que yo lo vi, él ahí ganó el cinturón negro. Hoy es un cinturón negro de jiu-jitsu. Un muchacho simplemente increíble por la dedicación, por la disciplina, por el sacrificio de él y de sus padres. Impresionante. Él tiene el talento para el jiu-jitsu. Les contaba esta mañana acerca de un chico que la semana pasada yo fui a comer con mi esposa en la casa de sus padres. Samuel tiene 18 años, está allá arriba en el Ministerio de Jóvenes. Y Samuel ganó una lista de becas, un montón de becas, scholarship, para ir a estudiar ingeniería industrial en Orlando. Para que tú tengas una idea, las universidades están pagando para que él estudie. Colocaron un coach para él, 18 años. ¿Sabe cuál es su talento? Matemáticas. Es un monstruo de la matemática. Aquí en la casa, se bautizó hace unos meses atrás. La mañana él estaba sentado aquí. Esos son talentos que muchos tienen en diferentes áreas. Son talentos naturales que deben ser desarrollados de una u otra manera. Ahora, una de las cosas importantes que nosotros tenemos que entender, que ni todos tenemos grandes talentos, pero hemos hecho grandes cosas, aún sin tener grandes talentos. Pero cada creyente tiene por lo menos un don, que es una capacidad que Dios da a los creyentes. Y tener un don no indica que tú eres superior espiritualmente a otra persona. El propósito del don es edificar la iglesia de Cristo y no dividir la iglesia, es edificar la iglesia. De manera que en el texto que vamos a leer ahora mismo, en 1 Corintios, donde vamos a sentar las bases para nuestra próxima semana, Pablo va a hablar acerca de los dones espirituales. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, empezando en el verso del número 1. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto, porque había mucho problema, mucho abuso. La iglesia estaba confundida, el mundo estaba entrando en la iglesia, la gente estaba hablando en lenguas sin intérpretes, y Pablo toma esos versículos para corregir la iglesia y explicar lo que es o lo que son los dones. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios, la E mayúscula hablando del Espíritu Santo, puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Diversos dones, un solo Espíritu, dice Pablo. Ahí está, él dice. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. A cada uno se les da una manifestación espiritual del Espíritu para el bien de los demás. Es para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría. Algunos tienen palabra de sabiduría.
A otros, por el mismo Espíritu, palabras de conocimiento. Ese es un don. A otros, fe por medio del mismo Espíritu. Y a otros, por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros, poderes milagrosos. A otros, profecía. A otros, discernimientos de espíritus. A otros, el hablar en diversas lenguas. De todo esto vamos a hablar la próxima semana. Y a otros, el interpretar las lenguas. Pero mira lo que dice el 11. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. En otras palabras, quien reparte los dones, quien da los dones, es el Espíritu Santo de Dios. No es la iglesia, no es el pastor, no es la religión, es el Espíritu Santo que da el don y reparte entre el pueblo de Dios. Una persona no creyente no tiene ningún don espiritual, ninguno. No creyente no tiene don, puede tener talento, pero el cristiano puede tener talentos y dones, los dos. Pero el inconverso puede tener talentos, pero no tiene dones. ¿Por qué? Tú vas a descubrir mientras hablamos en esta mañana. La primera cosa que tenemos que hacer para entender eso y descubrir nuestros dones es justamente esto. Descubre tu don espiritual. ¿Te gusta tomar nota? Entonces escribe ahí. Descubre tu don espiritual. Y fíjese la frase descubre. No es escoge el don, sino descubre el don. Tú no escoges el don que tú quieres. Tú descubres el don que te han dado. Ya te lo dieron, quizás no lo sabes. El trabajo del creyente no es escoger, sino descubrir. Descubrir el don. Y no podemos forzar y manipular el Espíritu Santo para que Él nos dé el don que yo quiero. Porque yo no tengo como creyente la capacidad de elegir mi don. Es un don. Si un don es un regalo que te lo da a ti. Tú no escoges el regalo. No escoges. Quizás tú digas, Pastor da Silva, de pronto mirando todos esos ejemplos, las cosas que usted nos ha dicho hoy, de pronto tú digas, yo no tengo ningún talento. That's okay. Yo he estado ahí también. Quizás tú no tengas talento, pero si eres un creyente, tú tienes dones espirituales. O de pronto te pasa lo que pasó a Pedro, un muchacho cristiano joven que tenía un don medio misterioso. Estaba el pastor en la iglesia enseñando acerca de los dones en una clase dominical. Y el pastor preguntó a los hermanos, si yo le preguntara a ti hoy, no me contestes, que te están filmando. Si yo te preguntara hoy, ¿cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? El pastor preguntó, la hermanita dice, yo creo que yo tengo el don de la hospitalidad. La otra dice, yo tengo el don de evangelismo. El hermano allá atrás dice, yo tengo el don de la palabra. El otro dice, yo creo que tengo el don del conocimiento. Y todos empezaron a hablar del don que creían tener. Pedro hace la mano y dice, en medio de la escuela dominical, yo tengo el don de comer. Estoy hablando en serio, Y la gente se rió como usted dice, el pastor estaba que se moría por la dentro queriendo reírse, pero él era un pastor, tenía que estar serio. Tengo el don de comer. Y el pastor dijo, pero Pedro, ¿cómo así? Ese don no aparece en la lista de Romanos ni en Primera los Corintios. ¿Cómo que tienes un don de comer? Y dijo, sí, pastor, yo creo que tengo el don de comer porque me fascina comer. Me encanta comer, mi vida es comer. Yo multiplico las hamburguesas como Cristo multiplicó los panes y peces. Sí. Y todavía usó versículos de la Biblia, Así mismo.
Y cada vez que hay evento en la iglesia, yo soy el primero en llegar para comer y el último, y me encanta estar en la fila donde hay comida. El pastor dijo, no, Pedro, eso no es un don, es glutonería. Y digo, oh, de pronto ser un glutón es un don también. No está en la lista, pero de pronto Dios quiere que uno sea así. No es un don. Esa es otra cosa. Cuando un creyente, la pregunta es, ¿cuándo un creyente recibe los dones? Porque hay creyentes que están pidiendo dones a Dios. Tú no puedes pedir dones a Dios porque tú ya lo tienes. Si tú eres creyente en el momento que tú colocaste tu fe en Jesucristo, en este momento Él te dio dones. Porque los dones son un regalo en el momento del nuevo nacimiento. Tú no ves que cuando nace un bebé, uno va a la casa o al hospital y lleva un regalito al bebé, a la mamá del bebé, felicitando a la familia por el nuevo bebé y dando un regalo porque ese bebé llegó. El regalito es la bienvenida a este mundo de parte del bebé. Los dones espirituales es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo a ti en el día de tu nuevo nacimiento. Entonces el día que tú naciste de nuevo, si es que naciste de nuevo, no estoy hablando del día que viniste a la iglesia, que empezaste a leer la Biblia, el día que tú pusiste tu fe en Jesucristo, que te arrepentiste de tus pecados, en este momento ahí Dios te dio dones. Por lo menos uno tú tienes. Por eso se llama dones espirituales. En Efesios 1:13 dice, a ustedes también fueron incluidos en Cristo cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y cuando creyeron fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios había prometido. Entonces acuérdate, cuando recibiste el don, en el día de tu conversión, no en el día del bautismo, en el día de tu nuevo nacimiento. Una persona nos preguntó hoy, ¿cómo hago entonces para descubrir mis dones si yo soy un creyente pero no sé cuáles son los dones que yo tengo? Esa es una duda que yo tuve por muchos años. Déjame darte 3 sugerencias que no están en la pantalla, pero te las voy a dar como bonus gratis. 3 sugerencias para que tú puedas aplicar para descubrir tus dones. ¿Están listos para tomar nota? La primera cosa es, como el Espíritu Santo te lo ha dado, toma un tiempo con Dios durante esta semana y pregúntale a Él, Dios, ¿cuáles son mis dones? ¿O cuál es mi don? Está en tu tiempo en silencio con Dios. Deja que Dios te hable. La segunda cosa que tú puedes hacer es preguntar a otros. Pregunta a otros. ¿Qué dones tú crees que yo tengo? No necesariamente lo que la persona va a decir es realmente, pero personas que te conocen a ti, que están cerca de ti, líderes cristianos maduros, pastores, hombres y mujeres maduros, quizás te conocen más. Tú puedes preguntar, ¿qué don tú crees que yo tengo? Pero tú vas a la lista de los dones, ¿qué don tú crees? Y tú escuchas a gente madura. Pero el método más práctico que he visto en la historia de mi vida para descubrir los dones, ¿sabe cuál es? El número 3 es servir. Escríbelo ahí, servir. Pregúntale a Dios, pregúntale a otros y empieza a servir. Servir es importante porque el lugar donde tú estás sirviendo en la iglesia no necesariamente tú estás colocando en práctica tu don espiritual, pero el servir es una herramienta que usa Dios para ayudarte a ti a descubrir cuál es tu don. Cuando yo empecé mi vida cristiana, me acuerdo como si fuera hoy, yo servía los viernes en la noche limpiando los baños de la iglesia con otro equipo de jóvenes. Nuestro trabajo era limpiar la iglesia cada viernes para el domingo. Limpiar los baños, barrer, aspirar, dejar la iglesia. Eso era mi servicio. Después
empecé a servir en el ministerio de intercesión de la iglesia. Iba a la madrugada para el templo, contestar llamada telefónica de la gente, iba a su casa para orar a las personas que estaban poseídas por un demonio. Yo hice eso por unos 3 años de mi vida, orando por personas poseídas por el diablo. Y hice esto. Después empecé a servir en el ministerio de evangelismo. Domingo en la tarde, tomar todo lo que tenía en la iglesia y salir a evangelizar en la plaza y evangelizar. Y fui a servir por mucho tiempo. Luego fui a las misiones, me casé y con Simone fuimos a una organización llamada Wycliffe Bible Translation, porque yo creía que Dios me había llamado para ser un traductor de la Biblia. Yo quería ser un traductor de la Biblia para grupos indígenas donde no había la Biblia escrita. Entonces estudié fonética, evangelismo transcultural, morfofonología, estudié todas las cuestiones de las estructuras lingüísticas, me preparé, nos casamos y fui a una tribu. Estuve por 4 años solo, soltero, después con ella, trabajando con los misioneros traductores. En el proceso descubrí que ese no era mi don, pero serví por mucho tiempo. Estaba sirviendo, pero no era mi don, pero estaba sirviendo. Luego entonces empecé a ayudar a otros en la comunidad indígena a plantar iglesia. Cuando fuimos a México a estudiar, fui a estudiar antropología, historia en México y terminé estudiando teología. Nunca me imaginé que un día estaría en una plataforma predicando la Biblia, enseñando la palabra, y sobre todo en una iglesia hispana en español, siendo que mi idioma es el portugués. ¿Cómo así? Sí. Esas son las cosas que hace Dios que uno no entiende. Pero no soñábamos con eso. No sabía que yo podía hacer esto. Y luego estudiar consejería y meterme en el mundo de la salud mental y consejería de matrimonios, consejería de familia. Nunca me imaginé que podía hacer esto. No sabía cuál era mi don, pero ¿sabe qué hice? Empecé a servir. Y en el proceso de servir, tú vas viendo para qué Dios te ha hecho y vas descubriendo tu don. Entonces, servir es la clave. Y una vez que tú descubres el don, la otra cosa que tú tienes que hacer es desarrollar tu don. Descubre y desarrolla. Una vez que lo sabe, ahora hay que desarrollar. Porque ¿de qué te sirve saber tu don y no colocar en acción? Hay muchos creyentes que ya saben cuál es su don, pero no ponen en acción. No lo desarrollan. Tú tienes que desarrollar. Tienes que prepararte, tienes que estudiar. Por eso tenemos un instituto aquí todos los miércoles en la noche, un programa de residencia. Por eso muchos de nuestros hermanos aquí están estudiando en seminarios online. Se están preparando, algunos quieren ser consejeros bíblicos, otros quieren ser maestros. Ellos saben que tienen el don, pero tú necesitas prepararte. Por eso yo sigo preparándome a la edad que tengo, sigo estudiando todavía, porque tú no sabes nada. Tú tienes que seguir en el proceso. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 de Timoteo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. La palabra avivar el fuego del don, del griego al español, la idea de esa palabra es como que hay una fogata que se está apagando y tú tienes que ir, asopla esta brasa, coloca más leña para que avivas el fuego que hay en ti. Ya está el don, pero se está apagando, algunos se ha apagado por completo. Y Pablo está diciendo a Timoteo, aviva el fuego, ejercita tu don, alimenta tu don, practica tu don. Si no lo usas, te vas a enfriar y se va a apagar. Dios ya te lo dio, ha depositado en tu vida en el día del nuevo nacimiento. Tú tienes que ser un hombre y una mujer valiente para reconocer esto y empezar a usar lo que Dios te ha dado. Cuando tú descubres, desarrolla,
Lo que hay que hacer ahora es usar el don. Usa tu don espiritual. El talento puede ser usado en cualquier contexto, como le acabé de hablar, en cualquier otro lugar. Pero el don espiritual es de uso exclusivo de la iglesia local. Tú no puedes usar tu don fuera de la iglesia. Tú puedes usar tu talento fuera de la iglesia. Cuando yo voy a predicar a una iglesia que no es la iglesia familiar, como he ido en muchos lugares, invitado por un pastor, yo voy y predico. Pero yo estoy bajo aquel pastor, bajo aquel liderazgo de aquella iglesia, ejercitando mi don de enseñar la Biblia. Cuando yo salgo de ahí, ya no estoy más bajo la autoridad de ese pastor de la iglesia, porque mi don es ejercitado aquí. Entonces Dios te ha dado el don para edificar la iglesia, no es para tu beneficio. Es para edificar la iglesia, el cuerpo de Cristo. Los dones fueron dados únicamente para ser usados en la iglesia local. Únicamente para la iglesia local. Y algunos que viven de iglesia en iglesia en iglesia, como que quien va al shopping, nunca van a poder usar sus dones. Y aquellos que dicen, no necesito la iglesia para ser cristiano. Si necesitas, yo puedo ser creyente en mi casa. No lo puedes, porque tú fuiste llamado para edificar la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. En tu casa tú no edificas la iglesia. Vendo online tú no edificas la iglesia. Tú necesitas el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que estamos acá tenemos dones que Dios nos ha dado, porque el verdadero propósito de los dones es edificar la iglesia. No use tus dones como excusa para no obedecer. Algunos dicen, es que yo no sirvo en la iglesia porque yo no tengo el don de servir. Es como aquel que dice, es que yo no ofrendo porque yo no tengo el don de dar. ¿Puede imaginar esto? Yo no ofrendo porque no tengo el don de dar. Mis queridos, todos nosotros los cristianos tenemos un don. Y tú tienes que rendir cuentas de tu don con Dios cuando tú estuviste o cuando tú estarás en la presencia de Él.